Ya chicos, entonces, vamos a comenzar con esta clase. La clase de hoy ya le damos inicio al capítulo de derivada. ¿Ya? Iniciamos el capítulo de derivada con todo lo que eso involucra. Por supuesto que no vamos a darle mucho énfasis a la parte definitoria, sino que más bien a la parte del trabajo que se hace con las derivadas. Pero igual vamos a darle un poco, vamos por lo menos a ver un poco de qué se trata, de dónde viene y todo eso, ¿no? Entonces, consideremos la siguiente situación. ¿Ya? Entonces, supongamos que tenemos un sistema cartesiano graficado como lo estoy mostrando ahora. Tenemos xy, tenemos una función igual a f, y lo que nosotros queremos hacer es lo siguiente. Definimos un punto, ¿verdad? X sub 0, y vamos a definir un punto que está un poquito más allá, que va a ser x sub 0 más h. ¿Ya? Entonces vamos a dibujar una recta que pase por esos dos puntos. Ya aquí no me quedo muy pasando por los dos puntos, pero la idea es esa, ¿no? La idea es que la recta pase por esos dos puntos. ¿Ya? Ahí está más o menos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si esta es una función, entonces este punto que está aquí lo podemos leer en la función y va a quedar f de x0. Vamos a suponer que el h que me estoy dando acá es un número positivo. Y vamos a leer el punto x0 más h, y aquí va a quedar f de x sub 0 más h. ¿Ya? Entonces, supongamos que tenemos una recta, a esta recta le vamos a dar un nombre, le vamos a llamar L, y lo que queremos hacer es encontrar la pendiente de esta recta. ¿Ya? Entonces, queremos encontrar la pendiente de la recta L. ¿Ya? Entonces, la pendiente de la recta L, nosotros sabemos que es y2 menos y1 partido por x2 menos x1. O sea, primero restamos las ordenadas y luego restamos las abscisas. Entonces tenemos x sub 0, f de x0 más h, menos f de x0 dividido en x sub 0 más h menos x sub 0. Entonces ustedes ven claramente que estos dos se van y estaría quedando lo siguiente. Te queda f x0 más h menos f de x0, todo eso dividido por h. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Hasta ahí está más o menos claro lo que estamos haciendo, ¿verdad? Ya, entonces la pregunta que nos vamos a hacer es la siguiente. ¿Qué sucede si h tiende a cero? ¿Ya? Nos vamos a preguntar qué es lo que pasa con esta función si h tiende a cero. ¿Qué pasa con esta pendiente? Entonces, claro, si h tiende a cero, esto que está aquí se hace cero. En el fondo lo que estamos haciendo es acercar este punto a x0. Entonces, en la medida que este punto se acerca, ¿cierto? Empieza a pasar esto. Entonces, este puntito se empieza a mover y va a llegar un momento
en donde la recta L va a aparecer, ¿cierto? Está tan cerca ese punto que marcamos en rojo del punto que está marcado en negro, que en algún momento esto va a aparecer de que la recta tocara la función en un solo punto, ¿verdad? Entonces, cuando h tiende a cero, lo que uno observa es que la recta pasa a ser una recta de tipo tangente, que se le llama, ¿no? ¿Y por qué tangente? Bueno, porque toca la función en un solo punto. De hecho, a esa recta le vamos a llamar L sub t, de recta tangente. Entonces, si h tiende a cero, la recta L queda tangente a la función, a la gráfica de I igual a F en el punto de abscisa x0. ¿Ya? Eso es lo que sucede. Entonces, si h tiende a cero, la recta queda tangente. Entonces, la pendiente de esa recta, MLT, ya sabemos que la recta se llama ahora recta tangente o L sub t, no es otra cosa que el límite cuando h tiende a cero de f de x sub 0 más h menos f de x0 dividido por h. Y esto es lo que nosotros le llamamos la derivada de la función en x0. Esta es la famosa definición de derivada. ¿Ya? Esa es la famosa definición entonces de derivada. Entonces, ¿qué es la derivada? ¿Ya? ¿Qué es la derivada? Dicho esto, podemos decir que la derivada de una función es la pendiente de la recta tangente al gráfico de f en un punto. Esa es la definición de derivada, ¿ya? Y eso es, geométricamente hablando, ¿ya? La derivada como tal, ¿ya? Entonces, cuando nosotros estemos calculando la derivada, básicamente lo que estamos haciendo es calcular la pendiente de una recta tangente, ¿ya? Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, vamos a aplicar esta definición, ¿ya? Para resolver distintos ejercicios, por supuesto, y lo importante de eso también es que eso se haga, digamos, de acuerdo a lo que les envía a ustedes para trabajar, que es la guía de ejercicios que les acabo de mandar, ¿ya? Entonces, observación. La derivada de una función puede ser expresada como otra función. De esta forma, la derivada de f' de x, ya voy a hablar de las notaciones, así se escribe la derivada, es una de las tantas formas de escribirlo. F' de x también se puede escribir así, de f a de x
también se puede escribir como y' de x, también se puede escribir como día de x. ¿Ya? Todas las cosas, todas estas formas de escribirlo están señalizando a la derivada de la función o la función derivada va a ser el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x, todo eso dividido en h. ¿Cuál es la diferencia con la de arriba? Que la derivada como función no está en un punto x0 específico, sino que en un x genérico cualquiera, ¿ya? Como variable. Ahora, la variable del límite es h, no es x, ¿ya? Ya. Entonces vamos a revisar, ¿ya? Algunos, eh, vamos a mirar, por ejemplo, la guía de ejercicio, en la primera que ahí se las mandé, como ejemplo para poder utilizar este tipo de cosas, por supuesto, teniendo en consideración algunas cosas que hemos visto antes, ¿no? Entonces, ejercicio, mediante la definición, determine la derivada de f de x igual a x cuadrado más 4. Ya, yo tomé otro ejercicio cualquiera, ya, este lo toman como ejemplo, por supuesto, en la guía de ejercicio hay cosas similares en el ítem 1 de esa guía, ¿no? Entonces, solución. Cómo se aplica la definición para poder obtener la derivada de f? Entonces, solución. Lo que tenemos que hacer, básicamente, es reemplazar en esta definición. ¿Ya? Tenemos que reemplazar ahí. Entonces, si f de x es x cuadrado más 4, entonces yo reemplazo f de x más h, donde hay x, ya que lo voy a pintar acá, donde hay x, no voy a poner x, ahora voy a poner x más h. Entonces, si f de x es x cuadrado más 4, f de x más h va a ser x más h al cuadrado más 4. Y ahora reemplazamos en el límite. Luego, f' de x va a ser el límite cuando h tiende a 0. Reemplazamos f de x más h al cuadrado más 4, menos f de x cuadrado más 4, todo eso dividido por h. Y ahí simplemente tenemos que resolver el límite, ¿cierto? Con las técnicas del cálculo que ya conocemos. Entonces, lo primero que vamos a hacer, por supuesto, es reducir términos. Te queda así. X cuadrado más 2xh más h al cuadrado más 4 menos x cuadrado menos 4 dividido por h. Aquí podemos cancelar términos. ¿Qué estaría quedando? Nos queda que f' es el límite cuando h tiende a 0, te queda 2xh más h cuadrado dividido por h. Factorizamos por h, límite cuando h tiende a 0, h te queda 2x más h dividido por h. Aquí podemos simplificar y esto estaría quedando así. Te queda el límite cuando h tiende a 0, 2x más h. ¿Y ahora qué hacemos? H tiende a 0. Entonces, esto que está aquí tiende a 0. Por lo tanto, recuerde que la variable del límite es h, no es x. Por lo tanto, el resultado de la derivada de esa función es 2x. ¿Se entendió?
Ya, perfecto. Otro ejercicio, ¿ya? Otro ejercicio con la misma dinámica. Vamos a poner ejercicio 1, vamos a ver un ejercicio número 2. Mediante la definición, obtener la derivada de f de x igual a seno de x más 3, ya como para poner algo. Mediante la definición obtienen la derivada de eso. Ya, entonces lo mismo. Obviamente aquí van a aparecer límites de funciones trigonométricas, pero no hay que preocuparse con eso. Entonces, ¿qué queda? Solución. Usando la definición, si f de x es seno de x más 3, entonces f de x más h es seno de x más h más 3. Ya, entonces con eso ya podemos entrar a la definición. Luego, f' de x va a ser límite cuando h tiende a 0. Primero ponemos f de x más h, o sea, seno x más h más 3. Después ponemos f de x, seno de x más 3. Todo esto dividido por h. Y aquí hay que ser inteligente. ¿En qué sentido lo digo? En el sentido de que yo acá tengo x más 3. Entonces acá voy a agrupar el x con el 3 en un solo paréntesis, como si fuera un solo término. Por lo tanto, esto queda así. Queda el límite cuando h tiende a 0, te queda seno, y ahí usted pone el paréntesis si quiere. X más 3 más h, menos seno de x más 3. Todo eso dividido entre h. Y ahora aplicamos identidades. Voy a poner acá justamente una identidad que hay que recordar. Recuerde de la trigonometría que seno de alfa más beta es seno de alfa coseno de beta más coseno de alfa seno de beta. Ya, esa identidad. Entonces vamos a hacerlo arriba. Te queda f', límite, cuando h tiende a 0, todo va a quedar así. Seno del primero, coseno del segundo, más coseno del primero, seno del segundo, menos seno de x más 3 dividido en h. ¿Ya? Acuérdese bien, la variable es h. Por lo tanto, vamos a agrupar de la siguiente forma. Yo acá tengo seno de x más 3 y acá también tengo seno de x más 3. Los vamos a juntar. Te queda seno x más 3 coseno de h menos seno de x más 3, ¿cierto? Ahí juntamos los que están en amarillo. Y el otro término lo vamos a dejar acá. Coseno x más 3 seno de h. Los dos primeros términos los vamos a dividir por h y el otro también. De esa manera. Entonces, si ustedes se fijan, los términos que se repitieron, hay un factor común, que es seno de x más 3. Lo vamos a sacar. Y esto queda así. Límite, cuando h tiende a 0, te queda seno de x más 3,
Factor común de coseno de h menos 1, todo eso dividido en h, y acá te queda más coseno de x más 3 por seno de h partido por h. Entonces acá hay que recordar límites notables que vimos en cursos anteriores. Lo voy a poner, todo lo que tengamos que recordar lo vamos a poner en rojo, ¿ya? Para que lo tengan presente más adelante. Recuerde que límite cuando z tiende a 0 de coseno de h menos 1 sobre h 0, y el límite cuando z tiende a 0 de seno de z sobre z es 1. Acá le puse h y era z, ¿no? Ahí. Coseno de z menos 1 sobre z es 0. Entonces, dicho eso, podemos decir perfectamente de que esto de aquí tiende a 0 y que esto de acá tiende a 1. Entonces, ¿cómo va quedando f'? F' queda seno de x más 3 por 0 más coseno de x más 3 por 1. Por lo tanto, la derivada de seno de x más 3 corresponde a coseno de x más 3. ¿Se entendió, chiquillos? Ya, perfecto. Ya, entonces, bueno, esta dinámica de estos dos primeros ejercicios, en la guía, ya aquí se los voy a poner, guía de derivada, ya, usted puede encontrar ciertos ejercicios similares para que vaya practicando, por supuesto, con raíces, con todo lo demás, con todo lo que hay que saber de límite, ya, es el ítem 1, ya, el ítem 1 de la letra a la letra F. Ya, ahí tiene ejercicios como para practicar, que por supuesto son una referencia eh, a la hora de trabajar para lo que vamos a hacer después, ¿no? Que tiene que ver con eh, la evaluación y todo eso que pueda venir después, ¿ya? Ya, chicos, ¿todo bien hasta aquí? ¿Voy muy rápido? ¿Me avisan si voy muy rápido? ¿Todo bien? Sí, profe, se entiende bien. Ya, súper. Ok, entonces ahora vamos a ir a señalar lo siguiente. Ustedes ya se dieron cuenta que para ejercicios sencillos como la polinomio, el límite no es tan complejo. Ya para una función trigonométrica hay un trabajo un poquito más fuerte, ¿cierto? Entonces, imagínense si nosotros tuviéramos que derivar funciones bastante más complejas. La definición resulta algo compleja de trabajar porque es muy largo, es extremadamente largo, y muchas veces nosotros no vamos a tener tanto tiempo para estar trabajando con la definición. Por lo tanto, existen propiedades y reglas de derivación, más conocido como el álgebra de derivadas, que nosotros vamos a desarrollar para poder obtener derivadas de funciones. Entonces, para convención de nuestro curso, si yo no les solicito hacer la derivada por definición, lo pueden hacer haciendo las propiedades que voy a anotar ahora. Estas propiedades, idealmente que vayan a un formulario, ¿ya? Mientras tanto, uno va como aprendiéndose estas propiedades, ¿verdad? Y así ustedes después garantizan que se las aprendan de memoria, que las vamos a necesitar para todo lo que viene después. ¿Ya? Entonces vamos a poner álgebra de derivadas. Vamos a ver álgebra de derivadas. Estas son propiedades de las derivadas. Ya, entonces vamos a definir primero. Sean f de x y g de x funciones derivables. Y vamos a poner c en r una constante. Luego,
como les digo, estas propiedades que voy a escribir ahora al formulario. ¿Ya? Entonces, en primer lugar, la derivada de una constante sola, cero. Cuando la constante está sola, esa comita que yo puse arriba indica que voy a derivar algo. Entonces, la derivada de esa constante, cuando la constante está sola, cero. Segundo, la derivada de una constante por una función. Si yo tengo una constante y una función multiplicándose y yo quiero derivar eso, la constante queda fuera y solo derivamos la función. Esto se parece mucho a lo que vimos en límite, a lo que vimos en sumatorias, también no hay ninguna novedad con eso, ¿ya? Salvo algunos cambios que los vamos a ver pronto. ¿Qué pasa si tengo dos funciones que se están sumando y quiero derivarlas? Pongamos que usted tiene f más o menos, ¿ya? Como el más menos no debiera ponerse, pero de todas maneras como para efectos prácticos, ¿no? De indicar qué pasa si tengo dos funciones que se están sumando, restando y las quiero derivar. Bueno, ¿qué se hace? Se deriva la primera más o menos la derivada de la segunda, ¿ya? Cuarto, ¿qué pasa si tengo una multiplicación de funciones? Y aquí empiezan los cambios, porque hasta aquí está todo más o menos bien. Pero ¿qué pasa si tengo la derivada de una multiplicación de funciones? ¿Qué pasa si tengo f por g y yo quiero derivar eso? Y esto casi uno se lo aprende como con el vocablo, ¿no? Entonces, si yo tengo la derivada de una multiplicación, eso es la derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero por la derivada del segundo. Ahora, ¿qué pasa si en lugar de un producto tengo un cociente de funciones? Voy a achicar un poquito esto, ¿eh? Dice, ¿qué pasa si tengo ahora un cociente de función? O sea, un f dividido en g y quiero derivar eso. Bueno, es parecida al producto, pero se le agregan algunas cosas. Entonces, la derivada de un cociente es la derivada del primero, me quedo como muy junto, ¿no? La derivada del primero por el segundo sin derivar, en vez de más, menos el primero por la derivada del segundo dividido por el segundo al cuadrado. ¿Ya? Entonces, repito, si tengo un cociente, lo que uno se aprende es esto, la derivada del primero por el segundo sin derivar, menos el primero por la derivada del segundo, dividido por el segundo al cuadrado. ¿Ya? Estas son las propiedades del álgebra de derivada. ¿Ya? Este es el álgebra de derivada. Esto es lo que yo debería tener presente a la hora de derivar. ¿Ok? Entonces estas son las propiedades. Ahora bien, nosotros vamos a derivar todo tipo de funciones. Vamos a derivar funciones polinómicas, funciones raíz, funciones trigonométricas, funciones exponenciales, funciones logarítmicas. Entonces, no solo es necesario tener en cuenta el álgebra de derivadas, es decir, las propiedades, sino que también una tabla de derivadas, ¿ya? Que también se le incluye a este formulario que les estoy comentando. Entonces, a estas propiedades de las derivadas le vamos a agregar a nuestro formulario el álgebra de derivadas, perdón, la tabla de derivadas. Entonces, vamos a poner tabla de derivadas. Yo esto se lo voy a mandar como captura, ¿ya? Se los voy a mandar como captura al grupo para que, para que cuando vayamos trabajando las puedan ir viendo en forma inmediata. ¿Ya? Ok, entonces, dicho eso, tabla de derivado. Primero, la derivada de un x solo, pensando que x es la variable independiente, ¿verdad? La derivada de x es solo es 1.
¿ya? Supondremos x como variable independiente. A no ser de que te digan otra letra, ¿no? Entonces, la derivada de x como sola, 1. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo la derivada de una función potencia? X cuadrado, x cubo, raíz de x. Cualquier potencia, donde ese Sm es un número real. Si yo quisiera derivar eso, la derivada de una potencia es, bajamos la potencia y a la potencia le restamos 1. O sea, por ejemplo, si yo tengo x cuadrado, sería 2 por x elevado a 2 menos 1. Si yo tuviera raíz de x que se escribe como x elevado a un medio, bajamos el un medio por x elevado a un medio menos 1. Ahí lo vamos a ver en distintos ejemplos. ¿Ya? Estas dos son, por supuesto, de hecho, la derivada, la primera es un caso particular de la segunda, ¿ya? Pero como parece tanto, es bueno mencionarlo para que lo tengan claro, ¿ya? Vamos con la función exponencial. La derivada de la función exponencial es la misma exponencial, ¿ok? Cuarto, la derivada de una función exponencial en cualquier base es la misma exponencial, pero por el logaritmo natural de la base. Este es un número positivo distinto de 1, ¿ya? Entonces ahí tenemos la derivada de las funciones exponenciales. Ahora vamos a agregar las derivadas de funciones logarítmicas. La derivada del logaritmo natural, eso es 1 partido por x. ¿Qué pasa con la derivada de un logaritmo en cualquier base? La derivada de un logaritmo en cualquier base es 1 partido por x, logaritmo natural de la base. De nuevo lo mismo, a una base positiva distinta de 1. ¿Ya? Entonces ahí tenemos derivada de función potencia, derivada de función exponencial, derivada de función logaritmo. Ahora vamos por las trigonométricas. La derivada de seno es coseno. La derivada de coseno es menos seno. Como les digo, esto hay que aprendérselo, ¿ah? Así que esto se va derechito al formulario. La derivada de la tangente es secante cuadrado. Yo creo que me va a alcanzar al lado, ¿ah? Espérenme un poquito. Vamos a achicar un poco esto. Ahí sí. La derivada de la tangente es secante cuadrado. La derivada de la cotangente es menos cosecante cuadrado. Vamos a poner acá. Entonces, la derivada de la secante es secante por tangente. Y la derivada de la cosecante es menos cosecante por cotangente. ¿Ya? Ahí están todas las trigonométricas. ¿Ya? Entonces, mire, fíjese cómo vamos la clasificación. Primero, la derivada de funciones potencia. Luego, la derivada de las funciones exponenciales. Luego, derivadas de funciones logarítmicas. Luego, derivadas de funciones trigonométricas. Ahora vamos a agregar las derivadas de trigonométricas inversas. ¿Ya? Estas no son tan necesarias todavía, más adelante sí van a ser necesarias porque cuando veamos integrales, en algún momento sí van a aparecer, entonces por eso es que hay que agregarlas, ¿no? Vamos a ver, la derivada de arcoseno es 1 partido por raíz de 1 menos x cuadrado.
La derivada de arco coseno es lo mismo que el arco seno, pero con un menos. La derivada del arco tangente es 1 partido por 1 más x cuadrado. La derivada del arco cotangente es lo mismo que el arco tangente, pero con un signo menos. La derivada del arco secante es 1 partido por valor absoluto de x, raíz cuadrada de x cuadrado menos 1. Y finalmente, la derivada del arco cosecante es la misma de aquí arriba, pero con un signo menos. ¿Ya? Entonces, bueno, de estas, yo entrego la tabla completa en el fondo, pero de estas, las más importantes en verdad son la del arco seno, que las voy a ir marcando, y la arco tangente, ¿ya? De las funciones inversas, las que más se usan son estas dos, ¿ya? Todas las otras son necesarias, ¿cierto? Todas las trigonométricas, todas las exponenciales, todas las logarítmicas, pero de las trigonométricas inversas, las que más aparecen son la arco seno y la arco tangente, ¿ya? Entonces, esta tabla de derivadas es una tabla de derivadas básica que vamos a utilizar nosotros para poder resolver problemas de derivada, ¿ya? También se las voy a entregar en una captura para que ustedes la tengan a mano y así podamos ir avanzando con ejercicios de derivada, porque la idea es que ustedes aprendan a derivar lo mejor posible, ¿ya? Para resolver problemas y por supuesto para todo lo que se nos viene después. Ok, entonces vamos a empezar a trabajar con ejercicios de derivada. Yo al lado lo voy a hacer así, ¿ah? Porque siento que como estamos aprendiendo a derivar, yo voy a poner el ejercicio como determine la derivada de, y al lado voy a poner la propiedad que estamos utilizando para que se la vayan grabando. De todas maneras, ya tienen el formulario y la tabla. Entonces, ejercicios. Determinar la derivada de, a ver, primer ejercicio. F de x igual a x cuadrado más 3x menos 1. Ya, bastante sencillo, es para partir. Ya, entonces, a ver, vamos a poner en un recuadro, acá al lado, las propiedades que voy a utilizar, ¿ya? Y así nos vamos aprendiendo de a poco, por supuesto, cada una de las cosas que necesito saber para poder enfrentar el ejercicio de determinar una derivada. Entonces, lo primero, necesito saber que si yo tengo una suma de funciones o una resta, se suman las funciones por separado. Se suman o restan y se derivan por separado. Lo segundo, si yo tengo una constante por una función, la constante queda fuera y derivo solo la función. ¿Ya? Esas serían las propiedades, el álgebra de derivadas que está involucrado. Ahora, dentro de las tablas está involucrado la derivada de una potencia, bajamos el exponente y le restamos 1, está involucrada la derivada de x, que va a ser 1, y está involucrada la derivada de una constante que es 0. Ahí están las propiedades y las tablas. O sea, esas son todas las propiedades involucradas. Entonces, pongan atención. Tenemos f' de x. Bajamos el exponente, al exponente le restamos 1. 3 por, derivamos x. La derivada de x, 1. Menos la derivada de una constante sola, cuando está sola, 0. ¿Me siguieron la idea, no? Sí, ¿verdad? Ya. Entonces, f' de x, ¿qué va a ser? 2x, 2 menos 1 es 1, el 1 como exponente no lo escribimos,
más 3. Y el cero tampoco. Entonces, ahí tendríamos la derivada de esa función. ¿Se entendió? Ya, perfecto. Vamos con otro ejercicio. F de x igual a x raíz de x más x cuadrado menos 3x más 4. Vamos a aplicar las mismas propiedades del recuadro. Poco a poco voy a ir incluyendo otras más. Ya, entonces, antes de hacer la derivada propiamente tal, aquí necesito las mismas propiedades de las derivadas que tenemos en ese recuadro. Lo primero que voy a hacer es escribir esto de otra manera, porque x raíz de x es lo mismo que x por x elevado a un medio. Entonces aquí tengo potencias de igual base, conservo la base y sumo los exponentes. Y 1 más un medio es 3 medios. Entonces, esta potencia es lo mismo que x elevado a 3 medios. Por lo tanto, lo voy a escribir así. F, x a la 3 medios, más x cuadrado, menos 3x, más 4. Ahora derivo. Antes de derivar hicimos ese pequeño ajuste para que quedara de mejor manera. Entonces nos queda f'. Bajamos el exponente y al exponente le restamos 1. Bajamos el exponente y al exponente le restamos 1. Menos 3 por la derivada de x, 1, más la derivada de una constante, 0. Y ahora nos preocupamos solamente de operar lo que está ahí. Entonces esto queda así. F' de x, 3 medios, x elevado a menos un medio. Perdón, 3 medios menos 1 es un medio positivo, ahí sí. Más 2x menos 3. Ahí está entonces la derivada. ¿Se entendió? ¿Sí? Ya, perfecto. Veamos otro ejercicio. ¿Ya? También con el mismo recuadro. De hecho, lo voy a tomar porque, para que no vayamos olvidando qué cosas estamos usando. Voy a poner acá abajo. ¿Ya? Esto no olvidar. Ahí. Entonces, tenemos tercer ejercicio. F de x a la 3 medios, más x elevado a menos un medio, dividido en raíz de x. Ya. Como les digo, vamos a hacer cambios algebraicos que nos sean de nuestro favor, que sean a nuestro favor, perdón. Entonces, mucha atención. De partida, esto que está aquí yo lo puedo escribir como x elevado a un medio. Entonces, la f, la original, sin derivar, va a quedar como x elevado a 3 medios más x elevado a menos un medio dividido en x elevado a un medio. Entonces, esta x que está aquí se puede distribuir dividiendo a ese término y dividiendo ese otro término. Por lo tanto, ¿cómo queda? La función original, todavía no empezamos a derivar, queda como x a la 3 medios dividido en x a la 1 medio más x a la menos un medio dividido en x a la 1 medio. Y ahora tengo división de potencias de igual base. La base la conservo y los exponentes los resto. Entonces nos queda 3 medios menos un medio, te queda 1. ¿Ya? Queda 1. No se escribe el exponente 1, queda así nomás. Y x a la menos un medio dividido en x elevado a un medio es menos un medio, eso es menos 1. Entonces la función es esa. Y ahora derivamos. F corresponde
ax más x a la menos 1. Ahora derivo. F'. La derivada de x, 1. Y la derivada de x a la menos 1, baja el menos 1 y al exponente le restamos 1. Entonces, ¿cómo va quedando? F' te queda así. 1 menos x a la menos 2. Y ahí estaría. ¿Se entendió? ¿Sí? Hubo un poquito de álgebra antes de entrar a la derivada para hacer más fácil el tratamiento de la derivada. Bien, vamos con otro. Ya, pero aquí ya le vamos a empezar a meter otras funciones que están dentro de la tabla de derivadas que nosotros estábamos viendo. Entonces, cuarto. Supongamos que yo quiero derivar la función f de x igual raíz cuarta de x más e elevado a x. Bueno, ¿quién está presente aquí? Otro cuadrito informativo. Estamos f más g prima, f' más g'. Está la derivada de una función potencia y está la derivada de la exponencial, que es la misma exponencial, ¿verdad? Entonces, mucha atención. Antes de cualquier cosa, la raíz cuarta de x yo la puedo escribir como x elevado a un cuarto y la otra queda tal cual. Entonces ahora derivamos f', bajamos el exponente, al exponente le restamos 1, más la derivada de la e, que es la misma e. Entonces, ¿cómo va quedando esto? Un cuarto, x elevado a menos 3 cuartos, más e elevado a x. Ahí estaría. ¿Se entendió? ¿Sí? Ya, perfecto. Poquito más de dificultad. O sea, en realidad vamos agregando cositas, ¿cierto? Cositas, un poquito más de cositas, y ya después vamos a agregar ciertas propiedades. Por ejemplo, quiero derivar la función f, que sería 2 menos 1 sobre x, menos 7 sobre x cuadrado, más 8 sobre x al cubo, por ejemplo. Supongamos que quiero derivar esa función. Antes de cualquier cosa, vamos a transformar todas esas fracciones como exponentes negativos. Entonces, note que la función f, tú la puedes escribir como 2 menos x a la menos 1 menos 7x a la menos 2 más 8x a la menos 3. Entonces quedan como puros exponentes negativos. Y ahora derivo. F' te queda. Derivada de una constante, lo dijimos arriba, 0. Menos. Baja el exponente y al exponente le restamos 1. Menos 7. Baja el exponente y al exponente le restamos 1. Más 8. Baja el exponente y al exponente le restamos 1. Hacemos la operación y te queda así. F'. No escribimos el 0. Menos por menos te da más. Te queda x a la menos 2. 7 por 2, 14. Positivo. X elevado a menos 3. 8 por 3, 24. Negativo. X a la menos 4. Ahora, si usted quisiera escribir todo sin exponentes negativos, bueno, lo lleva al denominador, pues esto lo puede escribir como 1 sobre x cuadrado más 14 sobre x cubo menos 24 sobre x a la cuarta, como quiera. O sea, usted puede presentarlo así o así. Cualquiera de las dos formas está correcta. ¿Se entiende?
Perfecto. Si ustedes se fijan, el tema acá es simplemente aplicar las propiedades de las derivadas a la resolución de problemas de este estilo, ¿no? Ya, ahora vamos a agregar otras propiedades más. A ver, 6. Vamos a determinar la derivada de esta función. F de x igual a x cuadrado más 8x elevado a x. Quiero derivar esa función. Bueno, para derivar esa función, lo que yo tengo que hacer es notar de que yo acá tengo una multiplicación. Tengo una función aquí, f, y tengo otra función acá, g. Entonces hay que recordar qué propiedades vamos a utilizar para entrar al problema. Entonces nos vamos a hacer un cuadradito aquí. Lo primero tengo una multiplicación. Entonces, f por g', la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo. Tengo además una suma de funciones. Derivamos la primera más la derivada de la segunda. Tengo además la derivada de una constante por una función. Dejo la constante afuera y solo derivo la función. Tengo además la derivada de una función potencia. Bajamos el exponente y al exponente le restamos 1. Y además tengo la exponencial, que es la misma exponencial. ¿Ya? Ahí está el set de propiedades que estamos aplicando de la tabla de derivadas para este problema que vamos a tener aquí. ¿Ya? Y cuando se acumulan tantas propiedades como en este caso, lo que conviene es ir señalando en el problema qué voy a derivar y después lo voy derivando usando las tablas. Fíjense bien, yo acá tengo una multiplicación. Entonces, como tengo una multiplicación, voy a aplicar la propiedad de la multiplicación. Te queda la derivada del primero, le voy a poner una comita, así como decir, mira, eso lo tengo que derivar, multiplicado por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo. Fíjate, la comita significa que eso lo voy a derivar. No lo he derivado, pero lo voy a derivar. ¿Ya? Ok. Entonces ahora me voy a preocupar de esto. ¿Cuánto es la derivada de eso? Lo voy a poner entre paréntesis porque ya está entre paréntesis. La derivada de x cuadrado, le bajamos el exponente y le restamos 1. Más la constante queda fuera y me preocupo de la derivada de x, que ya sé que es 1. Todo eso multiplicado por e a la x, más x cuadrado más 8x por la derivada de e, que es la misma e. Entonces, en definitiva, ¿cómo queda esto? Esto va quedando así. 2x más 8 e elevado a x más x cuadrado más 8x por e elevado a x. Hay un factor común. El factor común es e. Entonces voy a factorizar. Y al hacer la factorización, te queda e a la x, factor de 2x más 8 más x cuadrado más 8x. Y hacemos la reducción. Te queda e a la x, factor de x cuadrado, 8x más 2x son 10x, y eso más 8. ¿Se entendió? ¿Sí, verdad? Bien. Agreguemos otra función más. Vamos a ir agregando distintas funciones. Por ejemplo, esta, 7. F de x cuadrado más 2x dividido en x cuadrado más 2x más 3, por ejemplo. Quiero derivar ese cociente.
¿Ya? Entonces aquí, ¿qué propiedades tenemos por ahí? La propiedad que más resalta es la propiedad del cociente de funciones. F partido por G'. ¿Qué dice la derivada del cociente? La derivada del primero por el segundo sin derivar, menos el primero por la derivada del segundo, dividido por la segunda función al cuadrado. Por otro lado, también tenemos derivadas de sumas, que es la suma de las derivadas. Tenemos derivadas de constante por función. La constante afuera, derivo solo la función. Tenemos derivadas de función potencia. Bajamos el exponente y le restamos 1. Yo sé que esto parece repetitivo, pero es bastante bueno hacer el ejercicio porque va quedando, ¿ya? El objetivo de esta clase es que les quede cómo derivar, ¿ya? Les quede, o sea, quede claro cómo derivar. Entonces, F'. Como hay tanta propiedad, hacemos lo mismo. Vamos a poner la comita. Entonces, ustedes saben que el cociente se transforma en otro cociente. Entonces, te queda la derivada del primero, le ponemos una comita, por el segundo sin derivar, menos el primero por la derivada del segundo, dividido por el segundo al cuadrado. Entonces, todo lo que tiene comita se tiene que derivar. ¿Cómo queda? Queda así. Vamos derivando x cuadrado, 2x, elevado a 2 menos 1. Yo lo hice un poquito más rápido. Ya sé que me queda exponente 1, no lo escribo. Listo. Más 2 por la derivada de x, 1. Entonces aquí te queda x cuadrado más 2x más 3, menos x cuadrado más 2x. Derivamos la derivada de x cuadrado, 2x, más 2 por la derivada de x, 1, más la derivada de la constante, 0. La derivada de la constante está sola. Ahí se me olvidó esa propiedad, ¿verdad? Cuando tengo una constante que está sola, no está acompañada de nadie, la derivada de eso es 0. Dividido en el segundo al cuadrado. Ya, entonces ahora vamos a tratar de reducir un poco. Nos queda f', 2x más 2, x cuadrado más 2x más 3, menos x cuadrado más 2x. Te quedó 2x más 2 también. Y en el denominador, x cuadrado más 2x más 3 al cuadrado. Entonces fíjense en algo. Yo acá tengo algo que se repite. Hay un factor común. Saquemos 2x más 2 como factor común. Queda así. F', 2x más 2 por x cuadrado más 2x más 3 menos x cuadrado más 2x dividido en x cuadrado más 2x más 3 y todo eso al cuadrado. Entonces, ¿qué va quedando? Fíjense, esta expresión x cuadrado más 2x está igual acá, pero tiene signo menos, entonces la puedo cancelar. Completa. Me quedó solo el 3. Entonces usted escribe 3, 2x más 2, y en el denominador, x cuadrado más 2x más 3 al cuadrado. Ahora, si usted quiere factorizar por 2 arriba, lo puede hacer. Entonces, al sacar factor común 2, se multiplica con ese 3 y queda 6. Entonces queda 6, x más 1, y abajo, x cuadrado más 2x más 3 y todo eso
al cuadrado, ¿ya? ¿Se entendió cómo derivar cocientes? Es un poquito más largo, ¿verdad? Pero no es difícil, ¿ya? Uno primero, en producto y cociente, cuando tengo multiplicación y división, primero señalo la propiedad, le pongo las comitas y después lo que tiene las comitas lo derivo. Es mucho más fácil trabajarlo de esa manera, ¿ya? Bien, vamos a ir a mirar un ejercicio, ¿ya? Como los que están en la guía, muy similares, ¿ya? Aprovechando que estamos viendo todas las propiedades de las derivadas. Entonces ya no sé qué ejercicio es, a ver, ejercicio 6 7 vamos en el 8. Ejercicio 8. Sea f de x igual a uno más uno menos seno de x dividido en uno más seno de x. Determine de x y reduzca lo más posible. ¿Ya? Entonces hay que reducir lo que más se pueda esta función que voy a poner acá. ¿Ya? O sea, hay que aplicar propiedades, dejarla lo más chiquitita posible. Entonces, solución. A ver, derivemos la función f'. ¿Acá qué tengo? Tengo un cociente. Entonces, como este es un cociente, vamos a aplicar la propiedad del cociente. La señal. Recuerde, f sobre g', para no perder el hilo. F'g, fg' dividido en g cuadrado. Y la derivada, aquí tenemos la derivada de seno, que es coseno, y la derivada de una constante sola, cero, ¿verdad? Ese sería como nuestro recuadro de propiedades necesarias para entrar a este problema, porque eso es importante. Entonces, apliquemos la propiedad del cociente. La derivada del primero, señalado, por el segundo sin derivar, menos el primero por la derivada del segundo, me anduve pasando un poco, dividido en el segundo al cuadrado. Ya, entonces, todo lo que está con comitas se tiene que derivar. Vamos a ver. F'. La derivada de 1, 0. Menos. La derivada de seno, coseno. Todo eso multiplicado por 1 más seno. Menos. 1 menos seno por la derivada de 1, 0. Más. La derivada de seno, coseno. Todo eso dividido en 1 más seno de x y eso al cuadrado. Ya. Ahora vamos a reducir, porque lo que viene ahora, la derivada llegó hasta ahí. Ahí derivamos. Pero te están pidiendo que reduzcan lo que más puedas. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, hay que aplicar identidades, reduciendo términos semejantes, todo lo que ustedes conocen del álgebra, ¿no? Entonces, tenemos menos coseno por 1 más seno, menos 1 menos seno por coseno, dividido en 1 más seno x al cuadrado. Entonces, antes de hacer cualquier cosa, uno observa rápidamente que aquí hay un menos y un coseno
que se repite en ambos términos. Entonces podemos sacar menos coseno x como factor común. Entonces queda así. F' menos coseno x como factor común y te queda 1 más seno x. Como saqué el menos ahí queda positivo. 1 menos seno x. Y en el denominador te queda 1 más seno x al cuadrado. Entonces, ¿qué pasa acá? Los senos se eliminan. Te queda f'. Acá yo puedo sumar el 1 con el 1. Te queda 2. Entonces te queda menos 2 coseno de x. Y en el denominador te queda 1 más seno x al cuadrado. Y ahí está. Ahí está completo. ¿Se entendió? ¿Sí? Es aplicar la tabla de derivadas. Básicamente es eso. ¿Ya? Aplicar la tabla y aplicar propiedades. ¿Ya? Ok. Ya bueno. Dichas propiedades también yo puedo evaluar derivadas de funciones en algunos puntos. ¿Ya? Yo puedo evaluar funciones en puntos. Por ejemplo, no sé. Veamos otro ejemplo. A ver, un ejercicio 9. Un ejercicio 9. Para la función f de x igual a seno x dividido en 1 más coseno de x, determine el valor de f' en pi cuarto. Recuerde que pi cuarto es lo mismo que 45 grados. ¿Ya? Como para recordarlo. Ya, entonces, vamos a derivar esa función. Miren cómo queda. Entonces, lo primero que hacemos es derivar f'. Acá, ¿qué cosa hay nueva? Recuerde, la derivada de seno es coseno y la derivada de coseno es menos seno. ¿Ya? Entonces, la derivada de seno es coseno y la derivada de coseno es menos seno. ¿Ya? Voy a escribir mejor para que no se confunda. Menos seno. ¿Ya? Aparte de todo lo demás, porque también tenemos un cociente aquí, ¿verdad? Y tenemos suma de funciones, bueno, todas las propiedades que ya habíamos visto. Ya no las voy a escribir porque lo hemos hecho antes, entonces la idea mía es que ya vayan incorporando ciertas cosas. Entonces, veamos. Cociente. Tenemos la derivada del primero por el segundo sin derivar, menos el primero por la derivada del segundo, dividido en el segundo al cuadrado. Hacemos la cuenta. F'. Fíjense, no se les vaya a ocurrir primero evaluar y luego derivar. Primero se deriva, yo primero derivo, y luego que derivo, después reemplazo la x en el valor que me piden. Nunca es al revés. Siempre primero se deriva y después se evalúa. Entonces, vamos a derivar seno. La derivada de seno, coseno, por 1 más coseno, menos seno x por la derivada de 1, 0. La derivada de coseno, menos seno. Estoy derivando acá. La derivada de 1, 0. La derivada de coseno, menos seno. Todo eso dividido en 1 más coseno x al cuadrado. Entonces yo ahora calculo y te queda coseno x más
Voy a multiplicar aquí, te queda coseno x más coseno por coseno, coseno cuadrado. Ese cero no se escribe. El menos con el menos de acá te queda más. Y aquí te queda seno por seno, seno cuadrado, partido en uno más coseno x al cuadrado. Entonces, fíjense bien, porque acá yo tengo una identidad. Coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x. Eso vale uno por identidades trigonométricas. Por lo tanto, ¿cómo queda? Queda f' igual a coseno de x más uno dividido en uno más coseno x al cuadrado. Pero resulta que esto es lo mismo que esto, entonces lo puedo simplificar. Y ahí te quedaría así. Uno dividido en uno más coseno de x. Entonces, esa es la derivada de la función. Y una vez que yo logro hacer la derivada, como lo estamos viendo acá, ahora sí evalúo en el valor que me piden. Ahora, f' en pi cuartos es 1 partido por 1 más coseno de pi cuarto. Bueno, coseno de pi cuarto es un valor conocido. ¿Ya? Esto es raíz de 2 medios, el valor exacto es raíz de 2 medios. Entonces esto queda así. 1 partido por 1 más raíz de 2 medios. Y esto te queda en 2 dividido en 2 más raíz de 2. Y ahí estaría entonces el valor que se pedía. ¿Se entendió, chicos? ¿Sí? Ya, perfecto. Ya, entonces vamos a hablar un poco de la interpretación geométrica de la derivada. ¿Ya? Interpretación geométrica de la derivada. Bueno, habíamos comentado que la derivada era la pendiente de una recta tangente, ¿cierto? Se sabe que cuando uno calcula, se está en un punto, ¿cierto? Se está obteniendo la pendiente de una recta tangente en un punto P de coordenadas x0, f de x0. ¿Ya? Eso ya lo habíamos comentado, o sea, es una pendiente en un punto. Por lo tanto, puedo saber exactamente cómo es la recta tangente a esa función. Entonces, recta tangente, nosotros le llamamos L sub t, ¿ya? La recta tangente va a estar dada por lo siguiente. Y menos f de x0 igual a la derivada en x0 multiplicado por x menos x0. Esto que está aquí es la ecuación de la recta tangente. ¿Ya? Esta es la ecuación de la recta tangente. Y así como hay una recta tangente, hay una recta perpendicular a la tangente. Es decir, que forma un ángulo de 90 grados. Y esa recta se le conoce como recta normal, que nosotros le vamos a llamar L sub n. La recta normal está dada por I menos f de x0
igual a -1 sobre f' en x0 por x menos x sub 0. Entonces, ¿cómo se interpreta geométricamente eso? ¿Ya? ¿Cómo se ve? Eso es lo importante, saber cómo se ve para poder entenderlo geométricamente. Esta es la ecuación de la recta normal. Entonces, básicamente es esto. Si usted tiene una función cuya gráfica se está describiendo acá, x, y yo tengo, qué sé yo, la gráfica, supongamos que una cosa así. En un punto de coordenadas x0, f de x0, ¿ya? En ese punto que estoy dibujando acá, yo puedo trazar una recta, que la voy a dibujar en rojo, que es tangente a la curva. Es tangente. Justo pasa por ahí, en un punto. ¿Ya? Esta corresponde a la recta tangente, L sub t. Pero también hay una recta que es perpendicular a la tangente. Esa recta nosotros le llamamos L sub n, y la característica que tienen es que forman un ángulo de 90 grados. Que le llamo alfa a ese ángulo es de 90 grados. ¿Ya? Entonces la recta tangente y la recta normal forman un ángulo recto. Entre paréntesis de 90 grados o en radianes, para que se vayan acostumbrando también, pi medios. ¿Ya? ¿Me siguen, chicos? ¿Sí? Ya. Este tema lo vamos a ejercitar la próxima clase, a la partida. Vamos a ver eso y derivadas de orden superior, por supuesto. Bueno, y ahí vamos a continuar con todo este tema de las derivadas.